Seguimos desde el Congreso, gracias por seguir con nosotros, gracias a Rafael Cardona allá en Cámara de Diputados. Jani Noguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel Peregrino? Es un gusto, gracias por acompañarnos de nueva cuenta en su programa. Bueno, hoy vamos a hablar de esta 13ª reunión interparlamentaria entre México y España, una reunión que no se llevaba a cabo desde hace 6 años prácticamente. En el 2007 fue la última vez que se reunió. Se han encontrado los senadores, se han encontrado los diputados, los legisladores de ambos países en reuniones afines, pero no que nosotros la coordináramos con estos temas que hoy nos ocupan: la educación, la delincuencia, la delincuencia internacional, transnacional, la cultura y temas también de derechos humanos. Así que sean bienvenidos. Hoy les vamos a presentar a nuestros invitados especiales, la senadora por parte del PAN, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Gabriela Cuevas. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias por la invitación. También el senador Juan Gerardo Flores Ramírez, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Senador, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Gracias por el senador Manuel Bartlett es el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo. Manuel, buenas. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes, un gusto en invitarlos nuevamente, gusto en acompañarnos en nueva cuenta. Muchas gracias. Participantes los tres, allá justamente en la reunión en Madrid, ¿no? Y bueno, pues comenzar, Presidenta, si nos platicas, por favor, ¿por qué no había habido una reunión desde el 2007 en Cancún, México, hasta ahora? Esa es como la gran pregunta. Buscamos respuestas en España, buscamos respuestas aquí en México, no las encontramos. Probablemente haya sido temas a veces o de organización, o también hay que recordar que se cruzaron algunas coyunturas de economía difícil, tanto para México como para España, especialmente para España. Pero a veces también este tipo de problemas económicos al interior de los países hacen que la diplomacia parlamentaria se vea afectada. Esta reunión ha sido muy importante, primero porque México y España han tenido una historia juntos, pero además en la actualidad compartimos idioma, compartimos además una estrategia ya a nivel internacional como lo está haciendo Alianza del Pacífico. España es el primer país que entró como observador a hay que recordar, Alianza del Pacífico es un gran acuerdo para el libre movimiento de personas, capitales, servicios y bienes entre Chile, Colombia, Perú y México. El primer país que entra como observador es España. Y esto, insisto, se vuelve muy importante porque estamos hablando de ya un socio que, si bien está del otro lado del Atlántico, sí resulta muy importante porque es un vínculo también ya con la Unión Europea, que también resulta muy importante. Y a veces la gente no dice, bueno, a ver, ¿para qué sirven estas reuniones? México y la Unión Europea tienen un tratado de libre comercio, pero actualmente la gran negociación hacia el Atlántico la tienen Estados Unidos y la Unión Europea, en la que no participa México. Y no participa principalmente porque Estados Unidos no quiere, que esto me parece muy delicado. La única forma en la que realmente México pudiera entrar, por lo mismo pasó con el tratado, el Transpacífico, el Acuerdo de Asociación Transpacífica, originalmente México no estaba invitado. ¿Qué se necesita acá? Pues fortaleza por parte de la Unión Europea para que México pudiera entrar. México tiene tratado de libre comercio tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea. Si México entra, pueden fortalecerse muchos productos que tienen un origen compartido entre México y Estados Unidos y que actualmente no entrarían en ese tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Si se fortalece España, que es nuestro principal interlocutor, México tendría una oportunidad para entrar a ese acuerdo. Y es entonces donde suele muy relevante el que podamos tener relación con los legisladores españoles. ¿Cómo ayudamos nosotros a que ambos crezcan en materia económica, en materia comercial y bueno, el resto de los temas que han ustedes tratado, senador Flores? ¿Es una problemática real? ¿Sí tiene solución? Claro, ¿Qué hacemos? Es una problemática real y es una problemática que evidentemente tiene solución. De hecho, fue uno de los temas, yo diría, medulares, por ejemplo, en la primera mesa que tuvimos con los legisladores españoles. La delegación mexicana compartió con la española, en este caso, la experiencia de México en el control de las finanzas, todos los problemas por los que México ha atravesado, incluso desde la década de los 80. España, a su vez, o la delegación española, hizo el favor de compartirnos la experiencia que ellos por la que están atravesando, y justamente ellos nos narraban cómo la economía española está sufriendo ahorita problemas que México padeció en los años 80, ¿no? Entonces, por ello, el interés también de España o de los legisladores españoles en mirar hacia estos esfuerzos de México en el seno de la Alianza del Pacífico. Sin duda, España atraviesa una coyuntura difícil que incluso le ha provocado reducir la cantidad de presupuesto que destina a los esfuerzos de cooperación internacional, pero ellos están convencidos de que pues
es un paso difícil, pero que están tomando las medidas adecuadas. Por ejemplo, al inicio de la crisis que padecen actualmente, el déficit de la economía española era de alrededor del 9% como proporción del PIB, y hoy en día me parece que gracias a los esfuerzos que han adoptado o llevado a cabo y en parte por otras medidas que les ha impuesto la propia Unión Europea, lo han logrado reducir a cerca del 4%. Tienen que hacer todavía esfuerzos adicionales que sin duda serán dolorosos. La economía española, como tú bien decías, está pasando por una etapa en la que hay una enorme proporción de gente desocupada. Incluso fue un tema central el hecho de que justo un día antes de que nosotros llegáramos a Madrid, hubo un acuerdo entre los dos grandes partidos españoles para poder ir de la mano ante la Unión Europea y hacer una serie de propuestas para aminorar el dolor o el costo de las medidas. ¿Con qué regresamos en concreto para esta relación bilateral o más allá con la Unión Europea? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer México con España? ¿En corto, mediano o a largo plazo, senador? Sin duda estamos hablando de medidas a mediano plazo. Los españoles están interesados en conocer, por ejemplo, incluso las medidas que tomó México a partir del 2009, cuando se da también una crisis fuerte en nuestro país. Yo te diría que básicamente hay un interés de ellos en conocer nuestra experiencia y lo que hizo la delegación mexicana, que en este caso pues iba encabezada por un exsecretario de Hacienda, pues fue ofrecer o compartir las experiencias que hemos vivido, incluso de las medidas que el propio legislativo tuvo que impulsar pues para dar causa a algunas de las políticas que se adoptaron en nuestro país a partir de 2009, ¿no? Ya. Gracias, senador Flores. Señor Bartlett, ¿qué dice usted? ¿Cómo vio la reunión? ¿Cómo miró Madrid? Bueno, desde luego un intercambio como este con España es importante, sí, para nosotros los mexicanos, y para ellos la relación México y España es de primera importancia. Inclusive se le llama una relación estratégica que tiene ciertas características especiales. Es nuestra mejor manera de inserción, como lo decía aquí la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales, de inserción al mercado común, a la política de la Unión Europea. Es desde luego muy importante, y lo fue. Vimos los dos aspectos, ¿no? La parte bilateral en su entorno de la Unión Europea. En la parte bilateral tratamos múltiples problemas, porque la relación es intensa y se plantearon toda clase de temas de nuestra parte y de ellos. Sí es de destacar lo que aquí se decía, es decir, el tema central es la crisis española. Es decir, la primera mesa, segunda, hasta la tercera mesa, el tema surgió otra vez. Es decir, una explicación de los diputados y senadores españoles sobre qué pasó, por qué están en esa situación. España está en una crisis profunda, realmente grave, y la describieron con toda puntualidad, desde los diversos enfoques de una relación plural, como nuestra presidencia fue plural, la de ellos también, un poco más suaves unos que otros, ¿no? Pero a final de cuentas el tema es la crisis económica, la explicación de que pues estaban muy bien hasta que dejaron de estar muy bien, que era controlable el déficit hasta que le salieron las calificadoras y les dicen pues estás muy mal, y en ese momento cuando te califican mal, te lo explican, te descalifican, ya no puedes conseguir ni financiamiento, entonces entra en una crisis. Bueno, la desocupación o el desempleo es brutal, la juventud no tiene posibilidad alguna de salir adelante en estas circunstancias, y podemos oír muchas cosas que son iguales a México, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué están en el desempleo? ¿Por qué los jóvenes no tienen la alternativa? Incluso algo que se trató y con mucho cuidado lo respondieron, es que no están de acuerdo en lo que les está pasando, ni en la política que está imponiendo Alemania. Fueron muy cuidadosos en no echarle la culpa a Alemania, pero Alemania, que es la acreedora, ¿verdad?, es la que está exigiendo forzosamente este ajuste brutal, que trae como consecuencia una limitación tremenda del gasto social, del gasto administrativo, que está llevando cada vez a una crisis más profunda a España.
Entonces ahí tenemos algo interesante que surgió ligeramente, que es la asociación, imagínate, o los contactos que toman Francia y España para oponerse a la política esta brutal, tajante de recortes y de brutalidad económica que digamos. O sea que es algo, ese es un tema muy importante, porque al final de cuentas, ¿por qué, si bien recordaban que a nosotros nos pasó en los 80s, cuando ahí sí fue el Fondo Monetario Internacional abiertamente que exigió que bajáramos el gasto y que hiciéramos lo mismo que están haciendo ellos, porque eso es lo que es necesario para pagarle al Fondo Monetario Internacional. En este caso es Alemania y los bancos acreedores que quieren que se les pague, como decía esta diputada española, que es la voracidad del capitalismo financiero especulativo. Decía, el 70% de la economía en Europa es capitalismo financiero. Yeah. Y eso porque si analizamos lo que nos pasa a nosotros y las similitudes, porque las hay, pues es porque estamos aplicando el mismo modelo neoliberal tanto allá como aquí. Entonces tenemos lo mismo, tal vez menos vistoso que allá cuando salen los sindicatos a protestar por la reforma laboral, la misma que aplicaron aquí, y aquí fue mucho más limitado que allá, porque los sindicatos están más dañados en México que allá, pero es exactamente, si tú lo analizas, el mismo modelo el que está aplicando allá y acá, ¿verdad?, que impide el desarrollo de los países. Permítanos hacer una pausa, vamos a nuestra siguiente cápsula que nos tiene preparado Miguel Reyes Razo. Volvemos. Regresamos.